Muy buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo. Vamos a empezar, ¿no? El estudio, vamos a proseguir el estudio de Cristología acerca de la humanidad de Cristo. Vamos a pedir al hermano Ángel que pueda leer el versículo 12 de Juan, versículo 44, nada más. Dice el 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió y el 45 dice, no, y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios amado, te damos gracias, Señor, por todas tus maravillas, Dios amado. Más te pedimos que tú puedas guiarnos, Señor, en este estudio, Dios amado, acerca de la persona de Cristo, en su naturaleza divina y en su naturaleza humana, Dios amado. Poder entender, Dios amado, que ese Cristo maravilloso vino en carne, Dios amado, Señor. Tu palabra dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Dios amado. Gracias, papito, por todas tus maravillas que haces con nuestra vida. Y ayúdanos a hacerlo, Señor, de una mejor manera cada día más y más. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Entonces estamos viendo acerca de la cristología, la humanidad de Cristo. Lo que hemos empezado, ¿no? El estudio acerca de la persona de Cristo, que la Biblia entera habla acerca de la persona de Cristo. Y esta persona de Cristo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. En la naturaleza divina habíamos visto acerca de los atributos de Cristo, los títulos de Cristo, el reconocimiento divino y los textos explícitos de la deidad en Cristo Jesús. En la humanidad habíamos visto, ¿no?, las profecías mesiánicas, la anunciación angélica, la concepción milagrosa, y el día de hoy vamos a ver el nacimiento virginal. No te olvides acerca de los tres oficios de Cristo, ¿no? Los tres estados de Cristo, mis hermanos, ¿no? Los oficios proféticos, oficio sacerdotal y el oficio real. En los tres estados de Cristo, el estado de gloria que estaba en Cristo Jesús, la humillación y la glorificación, ¿no? Que resucita y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. La profecía nos habla, ¿no?, que Cristo es eterno, mis hermanos. Cristo no comienza la vida de Cristo en Belén, mis hermanos, sino que es eterno, ¿no? Nos dice en Miqueas 5:2 que sus salidas son eternas, mis hermanos, una eternidad que no vamos a poder entender. En primera de Pedro, ¿no?, 1 al 9 al 20, ¿sí? 1, 9 al 20, ¿no?, nos habla, ¿no?, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? En el versículo 10 y 11 nos habla de los profetas que profetizaron de la gracia destinada, ¿no? ¿De quién profetizaron? De Cristo Jesús. Habíamos visto cuatro secciones, ¿no?, de las profecías, ¿no?, respecto a su nacimiento, al ministerio y a los eventos de su sepultura y el cumplimiento en un día de profecías, ¿no?, en un día. Sobre el nacimiento, ¿no?, que sería de simiente de mujer, mis hermanos. Nacido de mujer y nacido bajo la ley para que se redimiere, mis hermanos. Necesitamos que este Cristo Jesús sea del linaje, ¿no?, de Abraham, sea del linaje de Adán, ¿no?, sea del linaje de Isaac, de Jacob, mis hermanos, ¿no?, del linaje de Isaí, del linaje de David, ¿no? Y llega, ¿no?, mis hermanos, este Cristo Jesús, llegando hasta José, ¿no?, y María. Nos habla acerca del Mesías que nacería en Belén, ¿no, mis hermanos? Una ciudad pequeñita, pero ahí nace nuestro Salvador, mis hermanos. Acerca de su ministerio nos habla, ¿no?, del anuncio del mensajero, ¿no?, del profeta que iba a estar delante del Mesías, que es Juan el Bautista, y empieza a predicar, mis hermanos. Juan el Bautista dice, no, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Con arrepentimiento, no con cosas. Con arrepentimiento, mis hermanos. Pedimos el perdón a Cristo Jesús, pedimos el perdón a Dios, mis hermanos. Y eso es lo que decía Juan el Bautista, ¿no? Generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira de Dios? Y el ministerio comienza en Galilea, ¿no? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, ¿no? Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. El Mesías entraría en el templo, ¿no? Y este Mesías entra al templo, mis hermanos, ¿sí?, para limpiar el templo. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Al decir cueva de ladrones, mis hermanos, realmente ha enfatizado en todo Cristo Jesús, que los sacerdotes, los fariseos, los escribas,
La misma gente judía había vuelto la casa de oración de Dios en una casa de mercado, de chismes, de malhabladurías, se gritaban, se ofendían, mis hermanos, no hacían caso a la palabra de Dios, murmuraban, tenían, mis hermanos, rencillas, ¿no? Tenían sus grupos, mis hermanos. Entonces, por eso dicen, no, mi casa, casa de oración será llamada. Ese es su fin. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿no? Esa es una crítica bien profunda a Cristo Jesús. El Mesías entraría en Jerusalén montado en un asnito, ¿no? Con toda humildad, mis hermanos, ¿no? ¿Y qué dice el pueblo, no? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, ¿no? Profecías concernientes a los eventos posteriores a su sepultura, ¿no? La resurrección de Cristo, la ascensión de Jesucristo y la entronización de Jesucristo. Profecías concernientes a su cumplimiento en un día, ¿no? El juicio, sentencia y muerte de Jesucristo tiene un carácter especial, ¿no? Traicionado por un amigo, vendido por 30 piezas de plata, acusado por falsos testigos, y el Mesías enmudece, ¿no? Frente a sus acusadores. La anunciación angelical, ¿no? Dios envía al ángel Gabriel donde María. ¿Sí? ¿Y qué le dice? No, el ángel le dice, no, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bendita, ¿por qué, mis hermanos? Por el fruto que va a llevar, mis hermanos, ¿no? Que iba a llevar al Mesías, ¿no? Al Cristo Jesús. Mas ella deja, ¿no? Perpleja, ¿no? Y dice, no, ¿qué salutación es esta? Y el ángel le dice, no, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, ¿no? Llamarás su nombre Jesús, el Salvador. El tiempo, ¿no? Al sexto mes, con referencia al Juan el Bautista, ¿no? Estos dos nacimientos tienen una relación muy estrecha, mis hermanos. ¿Sí? Todo está bajo el plan de Dios, ¿no? Y respecto a Juan el Bautista dice, no, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, ¿no? E irá delante de él con el Espíritu y poder de Elías, hablando de Juan el Bautista. El mensaje del ángel Gabriel dice, no, ¿cuál es el mensaje? Has hallado gracia, ¿no? Concebirás y darás a luz un hijo, su nombre es Jesús, el Salvador. 4 maneras de entender este mensaje, ¿no? Un hijo, descendiente de la mujer, un ser humano. Le llama Jesús, Salvador, su oficio. Le llama hijo de Dios, es divino, ¿no? Y Dios le da el trono, ¿no? De David, su padre, ¿no? Es un rey legítimo. La concepción milagrosa, mis hermanos. Entonces María dice, no, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón, ¿no? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Esto con qué fin, mis hermanos, no? Con el fin de que ese santo ser nace sin pecado, mis hermanos. Y cubre a María porque María es pecadora, mis hermanos, y necesita de esa gracia cubridora, ¿no? Del Espíritu Santo. El punto es la concepción milagrosa, mis hermanos, ¿no? Porque no hay intervención humana, ¿no? No hay intervención masculina en este nacimiento. Mateo 1:18 dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es un milagro de Dios, no obra sin los medios naturales. Obra por encima de los medios naturales y obra más allá de los medios naturales. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, cubre con su sombra a María, ¿no? Aquí se toca un terreno sagrado, mis hermanos, ¿no? Es por fe lo que entendemos esto, ¿no? Dios hace ese milagro, ¿no? Utiliza a Dios, mis hermanos, a María, ¿no? Utiliza el óvulo de María y hace una concepción milagrosa, mis hermanos. Es algo que Dios tiene ese poder, mis hermanos. Hebreos 4, ¿no? En Hebreos 2, 4 al 17 dice, ¿no? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ¿no? Cristo participó de la humanidad, por lo cual debía ser en todo semejante, ¿no? A nosotros, mis hermanos, para expiar los pecados de su pueblo. Hay un milagro obrando, ¿no? Del Espíritu Santo. Jesús nuestro Señor tiene una unión orgánica con la raza de Adán, ¿no? Cristo es del linaje humano. Nos habla de la genealogía de Jesús, Mateo y Lucas. Sí, este tiene que ser un hombre, ¿no? Y tiene que ser un hombre sin pecado, ¿no? Para salvar al hombre. El poder del Altísimo impidió la transmisión de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Cuando le cubre, ¿no? Con su sombra. En Hebreos 4:15 nos dice, no, pero sin pecado, ¿no? Jesús sin pecado, el Cristo sin pecado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué cubre a María, no? La sombra del Espíritu Santo? Porque María era pecadora.
En Lucas 1, 47, 48, ¿no? María asume, ¿no? Ese papel y dice, ¿no? Ha mirado la bajeza de su sierva, expresa su necesidad de un Salvador. María reconoce su pecaminosidad y necesita de un Salvador. El santo ser que nacerá es hijo de Dios, ¿no? Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Resulta ser santo el niño, sin pecado, mis hermanos, ¿no? El pecado entra al mundo, ¿no? Adán era sin pecado, pero el pecado entró, ¿no? Es añadido a la naturaleza. En la encarnación Jesús asume la naturaleza humana. No obstante, en ese proceso no deja de ser Dios. El nacimiento virginal, ¿no? Hay una declaración del ángel, Lucas 1:37, ¿no? Porque nada es imposible para Dios. Tienes que tomarlo en cuenta, mis hermanos. No hay nada imposible para Dios. Una afirmación que de una vez calla la boca de los incrédulos. El nacimiento de Juan y de Jesús es un milagro, ¿no? Que no hay nada imposible para Dios. Hay una declaración de María, ¿no? Hágase conforme a tu palabra. Y esto debemos hacer nosotros, mis hermanos, ¿no? Decir a Dios, hágase conforme a tu palabra, Dios amado. Voy a hacer caso a tu palabra. No la voy a discutir. No me voy a utilizar versículos para defenderme, sino, Dios amado, hágase conforme a tu palabra. He aquí tu siervo, he aquí tu sierva, ¿no? Y eso es lo que ha dicho María. María fue virgen hasta que tuvo relaciones con su esposo José, ¿no? Mateo 1, 24, 25, mis hermanos. Veámonos rápidamente. Mateo 1, 24, 25. Mateo 1, 24, 25, mis hermanos. Donde dice, ¿no? Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Sí? María tuvo sus hijos. Los evangelios mencionan a los hijos de María y de José, ¿no? Los hermanos de Jesús. Mateo 12, 46. Rápidamente vayámonos. Mismo Mateo 12, 46. Dice, ¿no? Respondiendo, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Amén. 13, 55, 56. Ese mismo Mateo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces Jesús tenía sus hermanos, tenía sus hermanas. Puedes leer, ¿no? En Marcos 6:3, Juan 2:12, en Juan 7:3, 5:10, Hechos 1:14, 1 Corintios 9:5 y Gálatas 1:19. En ninguna manera es una perpetuidad la virginidad de María. María necesitaba de una fe salvadora, ¿no? De la gracia de Cristo Jesús. María tuvo sus hijos, mis hermanos, y tuvo sus hijas. La sorpresa de Elizabeth, del versículo 1, 39 al 45, y dice, ¿no? Y bendita tú entre las mujeres. Y bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué bendita? Por el fruto que llevaba, mis hermanos, por el bendito Hijo de Dios. ¿No? No porque María era bendita, sino porque, ¿no? Es como un reflejo, mis hermanos. ¿Por qué se me concede la visita de la madre de mi Señor? Dice, ¿no? Elizabeth. Entonces reconoce que ese pequeño ser es el Señor, el Adonai, Dios con nosotros. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿no? El verso 41, para decir estas palabras. ¿Sí? Son un resultado de lo que sucedió en su vientre, ¿no? El niño salta, se alegra, ¿no? También el niño, ¿no? Que estaba en el vientre de Elizabeth, ¿sí? Era obra del Espíritu Santo, era obra de Dios, mis hermanos. La declaración de Elizabeth se puede ver desde 4 partes, ¿no? La forma, verso 42, exclama a gran voz, a gran grito, ¿no? Con una alegría bien tremenda. El reconocimiento que expresa, ¿no? De Elizabeth a María, ¿no? Bendita tú, bendito el fruto de tu vientre, ¿no? La madre de mi Señor. Hay un reconocimiento, ¿no? De humildad. La declaración implícita de Elizabeth, realmente que estaba hablando el niño, ¿no? Porque María es bendita por el fruto de su vientre, ¿no, mis hermanos? ¿Sí? Le llama mi Señor al niño que está en el vientre de María, ¿no? Eventos extraordinarios en la encarnación de Jesucristo. Como quinto punto podemos ver, ¿no? El canto de María, ¿no? De Lucas 1, 46 al 56, ¿no? El 46 al 48 nos habla, ¿no? Reconocer su condición de pecadora.
que ha recibido misericordia y se goza de la salvación que ha recibido, mis hermanos. Esta condición pecadora, mis hermanos, que necesita misericordia y se goza de la salvación. Es algo que también a nosotros nos debe impactar, mis hermanos. Reconocer esa condición pecaminosa, mis hermanos, de la carne en la cual vivimos y la necesidad diaria de ese Cristo Jesús que nos perdona nuestros pecados, mis hermanos, y la necesidad de nosotros, ¿no?, de perdonar los pecados o las ofensas de nuestros hermanos, que vivimos en misericordia y gracia, mis hermanos, y que nuestro gozo grande es la salvación, no las cosas que recibimos, porque las cosas que recibimos las llamamos añadidura. Entonces, nuestra salvación no se basa en las cosas materiales, sino se basa que somos salvos, ¿no?, que Cristo Jesús vive en nuestros corazones. Del 49 al 53, ¿no, mis hermanos? Exalta a Dios por sus proezas y actos poderosos, ¿no? Dios visita a los menos favorecidos. Del 54 al 56, mis hermanos, María recuerda que estos actos es a favor de Israel, ¿no? Y María espera las promesas a Israel sean cumplidas. ¿Sí? Vemos toda la dependencia en Cristo Jesús, toda la dependencia en Dios. En ningún momento, mis hermanos, ellos colocan sus obras antes que la obra de este Cristo Todopoderoso. En ningún momento se exaltan de lo que están haciendo, sino dicen ellos su condición, mis hermanos, de una necesidad de Dios. Del 67 al 80, ¿no?, encontramos la profecía de Zacarías, es de inspiración del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo hace que glorifiquen, ¿no?, a ese Mesías, a ese Cristo el Salvador. En Juan 16, 13, 14, ¿no?, Jesús mismo dice, no, el Espíritu Santo es el que me dará la gloria. La tarea del Espíritu Santo es promover la gloria de Cristo, mis hermanos. Del 68 al 75 habla del Mesías, ¿no? Del 76 al 79 habla del precursor del Mesías, mis hermanos. Habla, ¿no?, de Juan el Bautista, ¿no?, que él vendría, ¿no?, antes que el Mesías, ¿no?, que prepararía el camino del Mesías. Entonces, está el relato, ¿no?, de Zacarías, ¿no?, guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? En sexto lugar, ¿no?, en Lucas 2, 8 al 14, ¿no?, aparece el relato de la visión de los ángeles. ¿Sí? Aparece el relato de la visión de los ángeles. ¿No? La presencia de los ángeles en el lugar del nacimiento. Este niño era muy especial, era el Dios mismo, mis hermanos. Dios, el verbo hecho carne, que habita entre nosotros, no solo testimonio de las tierras, sino en los cielos, mis hermanos. Inicialmente aparece un ángel, ¿no?, como dice el pasaje, los pastores, ¿no?, y aquí aparece, ¿no?, el término en griego evangelizo, ¿no?, sí, que quiere decir dar buenas nuevas, ¿no?, y de ahí viene la palabra evangelizar, ¿no?, comunicar las buenas nuevas. De ahí viene la tarea de las iglesias evangélicas, que deben dar buenas nuevas, ¿sí?, buenas nuevas. Esa es la tarea de la iglesia, mis hermanos, predicar estas buenas nuevas. ¿Y con qué? Con gozo, mis hermanos, ¿no? ¿En gozo en qué, mis hermanos? En gozo de esa misericordia, de esa gracia que hemos recibido, ¿no?, que nos ha salvado de la condición pecadora y nos gozamos de la salvación. Y ahí está, mis hermanos, la evangelización, ¿no?, comunicar estas buenas nuevas. No estamos gozosos porque tenemos casas o autos o profesiones o plata, no, estamos gozosos porque hemos sido salvos del pecado, ¿no?, rescatados de la esclavitud del pecado, vinimos a ser siervos de justicia. Por eso dice el versículo 11, ¿no?, que os ha nacido hoy un Salvador que es el Señor. ¿Sí? Vamos a pedir a hermano Ángel que busque en Lucas capítulo 2, verso 8. El 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ya. El 10 dice, no, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Entonces, esa es la tarea, ¿no? Las buenas nuevas. Predicar a un Salvador, que es Cristo el Señor. Después este ángel es respaldado, ¿no? Por una huesta de ángeles, ¿no? Que alaban a Dios, que muestran la buena voluntad hacia los hombres. En séptimo, ¿no? En Lucas 2, 15 al 20, ¿no? Tenemos la visita de los pastores. Los pastores corren a ver al niño, ¿no? Y hallan la escena tal como le dijo el ángel, ¿no? Entonces, comunicar el mensaje, mis hermanos, tal cual es, tal como lo han recibido. El evangelio no es para guardarlo, sino para comunicarlo, pero tal cual como nos dice la Biblia, mis hermanos. ¿Qué llevamos en el mensaje de la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios? Que Dios tiene misericordia, que Dios tiene gracia, mis hermanos, y que ha dado, ¿no? al Salvador, a Cristo Jesús, y el que cambia nuestras vidas, mis hermanos, y que Él nos da vida eterna. El nacimiento de Cristo fue planeado por Dios. Entonces, lo que ven los pastores es a Dios, mis hermanos. Octavo lugar, ¿no? Las palabras de Simeón, ¿no? Del versículo 25 al 35. ¿No? Y esto es movido por el Espíritu Santo, ¿no? Vino al templo, ¿no? Y vieron mis ojos al Salvador, dice, ¿no? Y aquí en este relato, mis hermanos, del 25 al 35, Simeón, ¿no? Está ahí y Dios le guarda su vida. Dios le hace una promesa, ¿no? Que él no iba a morir sin antes ver al Salvador. Sí, vayamos al versículo 25 al 35, mis hermanos, de Lucas 2, 25 al 35, ¿no? Pero vamos a irnos, mis hermanos, al versículo 33. Amén. Vamos al 27, mis hermanos. Y movido por el Espíritu vino al templo, ¿no? Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sí? Él se goza, mis hermanos, dice: no, ahora puedo descansar, mi Dios, mi Salvador, mi Dios, porque estoy viendo al Salvador, a Cristo el Redentor. Ahora puedo descansar. ¿Y dónde está nuestro descanso de nosotros, mis hermanos? ¿En las cosas que hacemos? ¿En las cosas que tenemos? ¿O está en las cosas que ha hecho Cristo Jesús? ¿O está en Cristo Jesús nuestro descanso? ¿No vieron mis ojos al Salvador? ¿Qué ven nuestros ojos, mis hermanos? ¿Nuestras obras? ¿La cosa que hacemos? ¿O ven nuestros ojos lo que ha hecho el Salvador por nuestras vidas? En noveno lugar tenemos el testimonio de Ana también, mis hermanos, ¿no? El versículo 36 al 39. Dice, no, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿No? Ana da gracias a Dios, no porque tenía 80 y tantos años, ¿no? ¿Sí? 84 años. No da gracias a Dios porque estaba en el templo, sino da gracias a Dios porque ha visto al Salvador, ¿no? Da gracias a Dios porque Dios manda al Redentor, ¿no? El Redentor del mundo, mis hermanos. Entonces, ven, mis hermanos, ¿no? Acerca de este nacimiento virginal, mis hermanos, que es algo milagroso. La Biblia misma habla del Mesías, mis hermanos, ¿no? Hay testimonio, ¿no? De los ángeles, hay testimonio de los pastores, mis hermanos, hay testimonio, ¿no? De un siervo, ¿no? Llamado Simeón, de una profetisa llamada Ana, mis hermanos, ¿no? ¿Sí? Entonces se ve que este Cristo Jesús, el Dios, este verbo vino en carne. No solamente es algo en espíritu, no, sino que habitó entre nosotros y era necesario que viniera en carne, ¿no? Pero sin pecado, mis hermanos. El sin pecado, que más adelante vamos a hablar. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a terminar con esto, ¿no? Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor,
que solamente tú has hecho propicio, Señor, delante de tus ojos, para poder hablar de estos temas, Dios amado Señor. Más te pedimos que nos guardes en tu poder y en tu gracia, Señor, y ayúdanos a comprender más acerca de estos temas, Dios amado. En nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Amén, mi hermano, mi hermana. Descansa siempre, mis hermanos, tu vida en Cristo Jesús. Todos nuestros anhelos están en Cristo Jesús. Toda nuestra vida depende en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano Ángel. Amén.